Bueno, buenas noches. Llegamos a nuestro día preferido de la semana, ¿o no, Lucía? Sí, jueves de rayadas. Bueno, ella es Lucía Sánchez Lucero. Luz Magalí Benazulín. Y esto es Rayadas, un casi podcast, un momento donde nos ponemos a enfrentarnos a la página en blanco, donde nos damos un pequeño empujón a esa página en blanco que son nuestras consignas. Y hoy tenemos una consigna que creo que nos entusiasmó. Sí, en un principio. Siempre la pálida, ¿no? Como primero digo, sí, recopado, re bien, y después me cuesta un Perú sacar adelante esa consigna y digo, ¿por qué esta consigna? Bueno, ya vamos a hablar de todo el proceso creativo de esta semana, pero bueno, esta consigna esta semana fue un relato con un ambiente, con un olor, ¿cómo era? ¿Horrible era la palabra? No. Sí, horrible o insoportable. Insoportable era la palabra. Insoportable era la palabra, me acordé ahora, che, que sí. Ya escribí, que ya está, que ya estamos al aire, ahora me vengo a acordar cuál era la consigna exacta. Sí. Yo sabía que tenía que ver con el olor. Y la verdad es que también sentí muchísimo entusiasmo al principio. No es que no tuve entusiasmo durante la semana, pero creo que atrás de cámaras ya nos spoileamos un poquito que las dos hicimos varios intentos antes. Sí. A mí me gustó la consigna del olor porque soy muy olfativa, me gustan los olores, tengo memoria olfativa, me acuerdo de los olores, esto huele a tal cosa, pero ahí con el tema del olor feo me trabé un poco y tuve una idea toda la semana que me estuvo dando vueltas en la cabeza, que la fui instrumentando en mi cabeza, la fui relatando en mi cabeza, la plasmé durante incluso 2 o 3 días en el papel. Y a las 6:30 de la tarde de hoy dije, esto es una porquería, y empecé de nuevo. Hice algo que no era absolutamente nada que ver con lo que había estado pensando en la semana, y es el texto que finalmente traje. ¿Y qué te parecía? ¿Hiciste un solo texto o hiciste varios intentos? No, el anterior. El anterior fue uno, pero porque me pasa lo mismo que me pasa todas las semanas cuando mascullo todo en mi cabeza y después en el papel no sale como lo había pensado. Y cuando lo leo, no me gusta, no me convence, no me lleva a ningún lado, porque por lo general me pasa lo mismo. Tengo una idea en la cabeza de lo que quiero escribir, pero siempre digo, no, cuando me ponga a escribir, efectivamente esto va a fluir, va a salir. Y a veces no pasa. Esta semana tampoco pasó, por más que lo intenté con esta historia que quería darle ahí, y no salía, y no iba para... Hice todo un texto, o sea, era un texto completo, pero no estaba yendo hacia ningún lado y no sabía cómo cerrarlo o cuál era el meollo del asunto. Entonces terminé por descartarlo y empezar de cero. Y hacer más un relato como a mí me gusta, más de sensaciones que de historia en sí. Me parece que me trabo cuando tengo que encontrarle demasiada vuelta a una historia. Porque ahí empiezo con si es verosímil, si está bien, si está mal, si es coherente, si no. Y cuando me empiezan todas esas preguntas en la cabeza es cuando claudico en la escritura. Es cierto eso, de que uno como que si no está dentro de la emoción justamente del texto, creo que hoy sería un gran capítulo para hablar de las emociones, porque a mí me pasó algo similar. Voy por otro camino, ahora voy a desarrollar, pero había algo de los primeros textos que hice que no tenían emoción, que en mi caso, por ejemplo, me aburrieron, y me pasó esto. Había tanto relato, quería contar tantas cosas para llegar a donde tenía que llegar, que finalmente cuando llegué directo. O sea, fui directo al hueso. Sí. Pero semanas anteriores, que es un análisis que hacíamos con Lucía en el Rayadas anterior, cuando terminamos de grabar el último capítulo, coincidimos en que veníamos teniendo como, bueno, el proceso creativo medio que viene siempre siendo el mismo, ¿no? Y veníamos con semanas muy cargadas de cosas, llegaba el último momento, nos sentábamos a escribir, salía de una, no sabemos si son grandes textos, pero a nuestro criterio, dentro de lo que cada una considera de sí misma que es publicable, traíamos ese choclo que salía limpito. Y esta semana, creo que coincidimos en esto. No nos sentamos a escribir a último momento, nos sentamos antes, pero lo que pasó en ese momento, en ese lugar y tiempo que nos dimos para escribir, es que los textos que salían no tenían la suficiente fuerza, o a mí me gusta pensar que los textos tienen alma, que tienen como... Me gustaba mucho eso con las crónicas, sobre todo. Yo escribía las crónicas de periodísticas
Y las leía y la iba retocando, o sea, mi retoque venía porque tenga momentos de verdadera tensión, como de verdadera emoción, que vaya más allá de la simple noticia, en el caso de la crónica, ¿no? Sí. Y con los textos, estos que son como más de literatura, si se quiere, o de cuentos y tal, me interesa que tengan justamente un impacto que a mí cuando lo relea me genere algo. Y me pasaba que todo lo que había escrito no era como re denso, se notaba en lo que se notaba al leerlo que lo estaba escribiendo como agarrada, ¿viste? Como, Sí. como si estuviese escribiendo algo que no me interesa. A ver, todo si bien. no te interesa a vos, no le va a interesar a nadie. A nadie. Y me toca escribir cosas que no me interesan, ¿eh? En la vida cotidiana, quizá para alguna cuestión más laboral, mismo diseñar, mismo hacer un montón de cosas que tienen que ver con la comunicación. A veces uno la hace simplemente porque es parte del trabajo y del oficio. Pero con la escritura creativa no. No, aparte no Tiene es que el haber- caso, no digamos. es el O sea, caso. si venimos acá a hacer esto es porque nos gusta, porque nos entretiene, porque de alguna forma queremos llegar a algún lado con Nos esto. desafía. Exactamente. Entonces, escribir automáticamente por obligación y encima que no te guste ni lo que sale, no tiene el menor sentido. Así que para mí fue una buena decisión dejar ese texto de lado y empezar de 0-1 y que salga lo que salió en los últimos 20 minutos que me puse a escribir. Me parece que obtuve un mejor resultado así que lo que había obtenido con toda la craneada que pegué antes del momento de sentarme a escribir. Valió más la pena así. Sí. Yo también lo que terminé escribiendo salió a lo último y le contaba a Lucía que estaba. Hoy la verdad es que tuve ganas de no hacer nada. O sea, si vos me preguntás, ¿de qué tenés ganas hoy? De no hacer absolutamente nada. Y tenía un montón de cosas que hacer. Finalmente las hice, así que tengo el ego allá arriba porque digo, pude con todo. Pero el detonante me parece que fue un momento donde estaba editando uno de los fragmentos justamente para Rayadas y sin querer toco la flechita de cancelar, de omitir, borré. Borré en un suspiro lo que estaba editando, ahí fue cuando colapsé. Corrí la parte de la edición de video y dije, a ver, bueno, vamos a terminar de retocar este texto porque efectivamente tenía otros textos que escribí durante la semana. Yo creo que hice 4 intentos. Ah, un montón. Hice 4 intentos, Y le entraba todos, por distintos lugares. Todos vinculados con tu historia. Sí. Sí, y queriendo contar lo que finalmente siento que conté. Bien. Pero como que le pegaba un cuchillazo de un lado, un cuchillazo del otro, un cuchillazo de este, o sea, 4 cuchillazos le di y no aparecía la sangre del texto, no aparecía como la riqueza, no aparecía la dinámica, la miel que tiene que tener un texto para que uno continúe interesada en lo que está pasando. Entonces, colapsé en ese momento donde no me salió lo del video y digo, le voy a entrar al texto. ¿Y qué me pasaba? Tenía en otro formato, el texto me tenía que ir a buscar y dije, ¿sabes qué? Todo lo que escribí, nada me gustó, voy de nuevo, voy de cero. Y ahí apareció esto que voy a compartir con ustedes hoy. Así que fue muy desafiante, la verdad, esta semana escribir. Las semanas anteriores, bueno, llegaba el momento, contra viento y marea, en el momento que le dedicaba a la escritura, el texto salía y estaba todo bien. Esta vez batallé, y fue realmente un alivio cuando terminé de hacerlo, porque efectivamente después terminé editando el video, terminé haciendo lo que tenía que hacer, me fui a hacer las compras, volví, limpié, ordené, monté acá el show. Y acá estamos grabando, Lucía. Mira, divinas como siempre, divinas, ¿ok? Sale, brindemos por eso. A la gente le gusta que brindemos, así que vamos a darles el gusto y seguir con el vino. Lo que me preguntaba de tu texto es si el olor fue protagonista o... Bien. A pleno. Porque claro, mis textos anteriores... Yo le entraba a la consigna, pero disparaba para cualquier lado. Como era apenas un pincelazo ahí nada más. Para mí tiene sentido cómo utilicé las consignas anteriores para los textos anteriores. Para mí está como... Pero en este caso es el olor lo que guía todo el relato. Bien. O sea, le dio estructura a todo lo que quería contar, me permitió ser todo lo brutal que necesitaba ser justamente con algo que tiene que ver con lo olfativo. Es re fuerte el olor de las cosas. Y me acuerdo, mirá, me disparé para cualquier lado, Lucía, pero vos seguime. Yo te sigo. Brasil, hace unos 4 o 5 años atrás, estábamos en un lago
un grupo de mujeres totalmente desnudas en un... Se va poniendo interesante la cosa. en Ustedes síganos. Síganos para más relatos. En una introspección de 10 días en la selva, en Brasilia. Ajá. Ahí estábamos todas tomando sol, así como Dios nos trajo al mundo y compartiendo como si te dijera una ronda de mujeres, ¿no? Sí. Estamos hablando de esto, de 10 días de silencio, de introspección y ta. En ese momento estábamos compartiendo la palabra y una de las brasileras comenzó a decir: você tem que oler, você tem que oler como a la pareja, a los amigos, a los lugares, você tem que oler. Y me requedó eso cuando volví de ese viaje a empezar a sentirle el olor a las cosas, el olor a los lugares. Y cuando algo te huele mal, cuando algo te está chocando por algo. Aparte, ese término también, ¿no? Que El algo te olor. huele mal y no es necesariamente un olor. A veces huele mal cosas que el olor no tiene nada que ver. Que no Y tiene de nada todas formas huele mal. Pero es esa cosa del olfato. Y en el olfato también está el instinto, siento yo. Es uno de los 5 sentidos que más refleja para mí esto, el instinto. Así que me hizo sentido, lo conecté con los personajes anteriores de la historia. Empiezan todos los personajes a tener sentidos. Empiezan como, yo siento que liberé un montón de personajes, un montón de situaciones, y en este capítulo como que los empiezo a amasar. Bien. Así que nada, la pasé bastante bien. Tengo para comentarte también que escuchando un podcast me apareció también como consigna, que fue uno de los impulsores, que tiene que ver con los sentimientos. Entonces tengo que preguntarte a vos, cuando haces tus textos, si te conectás con tus sentimientos, si hay una parte de vos que apela a lo que te está pasando en ese momento. Depende del texto, depende. Generalmente cuando fuera de estos contextos en el que tenemos un disparador y una consigna en específico, a no ser que esa consigna sí me toque de cerca justo en ese momento, que por supuesto lo aprovecho y lo vuelco, pero generalmente cuando me pongo a escribir es porque hay algo que me está atravesando de alguna manera. Con lo cual sí, absolutamente le pongo eso, aunque a veces no esté hablando de mí o esté flasheando o esté ficcionando algo, pero siempre el sentimiento me parece que es lo primero que está ahí presente. Y lo traigo con esto de los sentidos y del olfato, porque lo primero que me entusiasmó de la consigna fue el olfato, porque decía, yo soy muy olfativa. Y me quedé con ganas de profundizar en algo que me pasa con el olfato y los sentimientos, que es que a mí se me pegan los olores. No sé si a todo el mundo le pasa. Desconozco si a todo el mundo le pasa. Capaz que hay gente que dice, sí, a todos nos pasa. Pero no sé, a mí se me pegan los olores ajenos, sobre todo los perfumes de los hombres. Ajá. Que a veces son... Se va poniendo interesante. No, pero quiero decir, a veces son fuertes, ¿viste? Que a veces sí. Y se me pega, no sé si se me pega en el pelo, en la piel, pero a veces sintiendo. Todo el día a veces lo siento. Entonces esa persona, en ese mínimo intercambio que capaz que es un saludo, sí. O sea, nosotros hacemos radio, pasa mucha gente por el estudio, a veces todas las semanas pasa una persona distinta. Y es cierto que hay mucho olor a perfume de hombre. Perfume de hombre. Es cierto. Entonces estoy todo el día rememorando a esa persona porque se me pegó el olor. Mirá vos. Sí, y a veces es agradable y a veces no es tan agradable porque empieza a ser bastante invasivo ese olor. Cuando es desagradable es insoportable. No porque sea desagradable el olor, sino porque pasa a ser invasivo, porque es un olor que no es mío, que se me pegó, que es de alguien más y que está todo el día ahí y a veces no sé cómo sacármelo. Entonces me parecía que esa era una buena sensación para llevar al texto, pero otra vez me encasillé en la consigna. No, tiene que ser un ambiente y en un olor insoportable. Entonces no desarrollé eso y ahí es cuando empecé a dar vueltas en mi cabeza y después dar vueltas en el texto y después terminar en otro lado. Pero ese sentimiento de que me parece un buen disparador eso de que se te pegan los olores. Y para llevarlo a un texto, a una historia. Qué lástima que... Bueno, nada, porque en realidad no es que lástima, porque cada uno tiene que ver para dónde le permite a la consigna. Pero qué lástima que uno no se permite un poco más hacer esas cosas. Aparte es algo que lo pienso en retrospectiva y porque lo traigo acá y lo charlo y digo, ¿por qué no lo hice? Sí. O sea, ¿por qué no torcí todo el tiempo estoy diciendo,
La consigna, torcela, flexibilizala, no la uses si no querés. La idea es escribir. Vos fuiste la promotora. Claro, digo, ¿por qué no torcí la consigna y escribí lo que quería escribir y me encasillé con el tema del ambiente y el olor desagradable y en una historia que no tenía nada que ver con esas cosas que efectivamente me pasan desde el olfato? Y sobre todo, volviendo a tu pregunta, esto de los sentimientos, o sea, porque es un sentido ahí, es una emoción, cualquiera sea, que me atraviesa desde el olfato y que no lo pude traer al papel porque la consigna era otra. Una taradez, si se quiere. Bueno, es algo que venís repitiendo, Lucía, Total, en tu proceso. Yo no te quiero decir nada, pero... No, decilo. Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Torcé la consigna. Torcé la consigna, déjala que te empuje. Yo, a ver, vos fuiste justamente la promotora de decirme, che, tomá lo que quieras de la consigna, inclusive la podés desestimar, lo cual es un montón. Sí. O sea, tanto no me atrevo, pero sí me pasa que dejo que alguna de las palabras a veces simplemente de la consigna me dispare y donde siento que conecto con la idea, ya está, ¿no? Es como que ya conecté con la idea. En este caso había conectado con la idea, pero los intentos concretos que estaba haciendo, la escritura que estaba saliendo, era mala, era lenta, se me iba para cualquier lado, no reflejaba lo que yo quería, no tenía alma, no tenía sangre, no tenía lo que yo quería que tenga, digamos, esa cosa, ¿no? Esa fuerza. Pero me parece muy interesante que para la próxima consigna, cual sea que sea, por lo tengo menos, que lograr torcerla. Por lo menos anotes, te tiro ahí como una cosa que se me ocurre piola para dejarlo ahí tomen pendiente. Nota del otro lado también. Nota. Y tomen nota y háganlo ustedes también. Hagámoslo todos con la consigna. Anotemos qué otras consignas se nos desprenden de esa consigna, o cómo interpretamos la consigna, o qué queremos interpretar de la consigna. Porque inclusive yo quiero hacer el ejercicio después cuando tenga tiempo y me pueda poner muy nerd. Me gustaría ver de cada texto, o sea, la consigna y el texto que salió, en ese texto cómo yo interpreté la consigna. Porque justamente algo del proceso que venimos antes de arrancar a filmar, decíamos, entre pito y flauta, ya hacen 3 meses que venimos entrenando durísimo nosotras con la escritura. Porque comenzamos con el Mundial de Escritura, continuamos con Rayadas y estamos escribiendo necesariamente todas las semanas, religiosamente todas las semanas. Entonces el músculo, nada, ¿no? Hay textos que son mejores, otras que no nos gustan tanto, pero lo estamos haciendo. Entonces, en la interpretación de una y de la otra con una misma consigna ya es re claro que no tenemos la misma idea, la misma interpretación. Si ustedes se suman a escribir con nosotras, como ya se han sumado algunas de las personas que estuvieron acompañándonos en estos capítulos de Rayadas, escritores también a veces acá de Mar Chiquita o personas que era la primera vez que se animaban como a escribir, vemos que salen otras cosas. Tal cual. O sea, que nada que ver, pero que responden también a la idea que andaba dando vueltas, digamos. Sí, a este disparador que proponemos, que aunque me cueste torcerlo y flexibilizarlo, está para eso, para hacer un disparador que te lleve también al lado en el que uno está para escribir. A veces no estás para escribir ciertas cosas y estás para otras, y me parece que está bueno también permitírselo y hacerlo, porque se trata de ejercitar esto mismo, esto que estamos haciendo, es un ejercicio. Estamos ejercitando, no estamos escribiendo los textos de nuestra vida, si se quiere. Son ejercicios que nos hacen soltar la mano para escribir, que en definitiva es lo que nos gusta y es la consigna de este Rayadas, de este ciclo que estamos haciendo, que tenemos, bueno, no sé si novedades, pero que estamos por cerrarlo, si se quiere, cerrando una etapa. Contemos eso porque ¿qué pasa? En la costa viene el verano. Sí. Viene diciembre, que es el último mes del año, para todos, para ustedes también, estén donde estén. Aunque no estés en la costa, diciembre, el último. Suele ser así. Resulta que no para todos es el cierre del trabajo. Acá comienza la temporada alta, se trabaja muchísimo con el turismo. En mi caso voy a darlo todo hacia ese rubro también. Y también enero es un mes como para frenar, ¿no? También otras tareas que tienen que ver con estos haceres del año. Acá se vive temporada alta, temporada baja, y en el invierno por lo general es el momento donde uno desarrolla un poco más este tipo de proyectos. Entonces, le quedan poquito los capítulos a Rayadas que vamos a poder hacerlos acá en vivo con ustedes. Nos vamos a dar un tiempito y tenemos como ganas de potenciar.
hacia el año que Exactamente, viene. sí, es como cerrar este primer ciclo más experimental que tuvo Rayadas, que la verdad es que no preparamos mucho más que la consigna, llegamos acá, yo llego a la casa de Maga a 8 menos cuarto, a veces a las 8:01. Siempre corremos las dos, y, sí. y a veces empezamos a hablar y decimos, no, pará, no charlemos esto, vamos a charlarlo al aire, y así nos largamos a esta hora en la que nos permitimos jugar un poco también, como nos permitimos en la semana jugar con los textos, pero bueno, queremos darle una impronta con un poco más de estructura a partir de después del verano. Pero bueno, no deja de ser un súper experimento y una súper experiencia esto que hicimos. Por mi parte, es absolutamente mi primera vez de tanta exposición en redes y demás, con la escritura. Así que yo estoy, para mí, balanza positiva absolutamente. Sí. Todo ha sumado desde que empezamos. Sí, la verdad es que le dimos a este espacio un formato de mucha libertad y eso me parece que es lo que más hizo que lo querramos seguir haciendo, porque nos gusta la radio, por ejemplo, nos gusta el periodismo, que es también la profesión que nos puso en un punto en común, pero empezamos a hacer algo que tiene que ver más con lo creativo. Lucía, necesito más vino. Y nos pusimos a hacer este experimento que literal es que nos juntamos una vez a la semana a tomar vino y hablar de algo que nos interesa, nos encanta, que es la escritura. Escribimos desde niñas, le encontramos a la escritura algo diferente a todas las otras disciplinas y volcamos ahí mucho de nosotras. Entonces, poder compartir eso, que es como un placer primario, encontrar la tribu que también gusta de lo mismo. Yo me siento con el grupo de los skaters que vamos a terminar. ¿Viste que los skaters iban ahí, se encontraban en la plaza con su skate y dale que te dale? Bueno, nosotros así, pero con la escritura. Sí, con hoja y papel. Con hoja y papel. Con hoja y papel no, son lo mismo. Bueno. Ya la con segunda hoja, copa pasan papel, esta. Hoja, papel, cuaderno, lapicera, lápiz, fibra, fibrones. Bueno, y nos vamos dando cuenta que hay otras experiencias de escritura en grupo. Bueno, comenzamos, de hecho, este proyecto después del Mundial de Escritura. O sea, nos vamos encontrando con que eso que es tan solitario a veces puede ser, en este caso, más colectivo, más colaborativo. Así que yo también estoy muy contenta con Rayadas y tengo muchas ganas de saber qué va a pasar después del verano porque le vamos a dar mucho más. Sí. Mucho más. Sí. Así que, y también vamos a ver cómo generamos esta comunidad Rayada, que creo que están ahí expectantes a ver qué tiremos, pero bueno, no tuvimos tiempo de armarla, pero ya se va como medio gestando. Ya la vamos a ir armando de a poco. Tengo idea también sobre eso. Tengo ideas. Porque bueno, hay que aprovechar también todos los recursos que tenemos. Hoy tenemos un montón de recursos a disposición, como es el vivo de YouTube, estamos grabando aparte, por eso nos levantamos, vamos y venimos. Las redes sociales, el Instagram está ahí a disposición también. Y hablando de Instagram, nuestro último reel tuvo más de 14.000 reproducciones, lo cual es un montón. Para nosotras es un montón, porque piensen que nosotros, no sé, nuestras cuentas son pequeñas cuentas. Sí. Calma Producciones, mi vida tiene nadie. Calma Producciones, busquen a Calma Producciones Creativas en Instagram y síganos. Porque es como nuestro punto de encuentro para ir mostrando algo de esto de Rayadas. Y nos reímos un montón de que haya tenido tantas visualizaciones un pequeño reel. Y le tenemos mucha fe a este contenido, porque además sentimos que aporta mucho valor. O sea, yo siento que hice muchos intentos en YouTube y siempre estoy haciendo intentos de hacer algo que tenga que ver con la creatividad, pero en esto de la dupla mágica que somos acá con Lucía. Ay. No, lo cierto es que, bueno, tenemos algunos puntos en común que nos hacen reír mucho, como que somos las dos leoninas y hay un montón de cosas donde nos disfrutamos esto de la parte del show, que hace que Rayadas pueda tener un rebote interesante. Y eso me parece que es algo que vamos a seguir como potenciando, digamos, sin falsa modestia. Porque algo que creo que nos estamos impulsando a hacer, no solamente nosotras, sino muchísima gente, afortunadamente, es a utilizar tus talentos, a poner en juego lo que sabes hacer. Si sabes hacer música, y bueno, mostrate. ¿Qué sabes hacer?
exponelo, gozá de eso, compartilo con las otras personas y eso va a hacer que se te vengan a tu vida y a tu mundo más personas similares, ¿no? Yo creo que es eso. Y eso fue lo que pasó con nosotras. Sí, es Encontramos conectarse también, ¿no? la similaritud. Sí, es empezar a conectarse de gente que está haciendo lo mismo o de que quiere hacer lo mismo, que quiere empezar y no sabe cómo, no sabe por dónde. Bueno, este es un espacio que nosotras ofrecemos para eso también, ¿no? Para la gente que se quiera sumar, que quiera mandar su texto y quiera escribir todas las semanas o cada 15 días o cada cuanto sea, que se suba también a ejercitar con nosotras. Así es. Bueno, y bueno, podemos ir metiéndonos con nuestros textos, vamos a ver qué pasó. Nosotras no nos compartimos los textos antes, básicamente porque los escribimos antes. Sí, claro, porque como contamos siempre, son 20 minutos antes. Claro, no llegamos. O sea, si quisiéramos hacer trampa no podríamos porque nunca... No, y además jugamos con el factor sorpresa también, ¿no? Sí, yo que vengo siguiendo la historia de Maga desde el principio, recordamos, la historia de Maga está en capítulos, cada capítulo de Rayadas, desde el primero hasta ahora, es un capítulo de su historia, así que yo siempre estoy intrigada por a dónde nos va a llevar esta historia y siempre estoy a la expectativa de cómo el disparador encaja en esta historia también, porque es un doble desafío para vos. Yo puedo ir para cualquier lado si quiero, pero como que vos tenés que seguir cierta línea dentro de tu historia y es un desafío que encaje en la consigna del día y lo lográs todas las semanas, así que yo siempre a la expectativa. Sí, y yo también, porque como la consigna me lleva también para algún lugar en definitiva y lo termino de escribir medio sobre el pucho y medio que lo leemos juntas con Lucía, porque yo lo escribo y medio que no tengo tanto tiempo de revisarlo, reaccionamos juntas a lo que finalmente pasó. Y en el caso del proceso de Lucía, también reaccionamos juntas porque no leemos su texto antes y porque vemos también para dónde la dispara y cómo dentro de todos los disparos que va haciendo también hay una línea. Vamos descubriendo una narración que es muy Lucía. No sé cómo lo sentís vos, pero va apareciendo inevitablemente algo de tu estilo. Bueno, sí. También lo comentamos. Sí. A capa y espada. Sí, creo que también esa es un poco mi búsqueda. Mi búsqueda es encontrar un estilo, una voz hacia dónde llevar mis textos. Me parece que estoy en esa búsqueda, entonces esto me sirve también para eso. A mí me está haciendo realmente muy rico todo esto. Así que bueno, esperemos que nos lleve hacia algún lado. Como que conectás los puntos, ¿no? Entre tus textos van apareciendo lugares de encuentro y eso es muy interesante de descubrir en el propio estilo. En mi caso, por ejemplo, me estoy descubriendo en este momento de mi vida escribiendo ficción porque me pasé muchos años sin escribir propiamente ficción. O sea, poner un personaje ahí y hacerlo caminar y que haga lo que quiera. Eso es como otro desprendimiento más y bueno, para mí es lo que me está pasando ahora, por eso la historia es importante que siga ahí, ¿no? Presente. Así que bueno, ahí vamos. Bueno.